inglés, este filósofo inglés que se llama Francis Herbert Bradley, y que vivió en esos años, desde 1846 a 1924. El por qué he elegido hablar sobre este filósofo es porque el otro día, hablando sobre Moore, pues os dije que la filosofía de Moore, que es la filosofía del sentido común, si recordáis, se oponía justamente al idealismo de este filósofo, idealismo especulativo, es decir, en principio no, incluso y hasta el final, pues una filosofía que es todo lo contrario, parece ser todo lo contrario de lo que entendemos por sentido común. Aunque yo voy a intentar defender que tampoco es tan contrario al sentido común como nos parece. Pero sí, él es un representante, y tal vez el representante más famoso del llamado idealismo británico, que justamente es una corriente filosófica, el idealismo británico, que se da en el siglo XIX y que coincide con esa época victoriana de la que estuvimos hablando. Pero bueno, no solamente victoriana, porque como veis, él ya también perteneció a esa parte de la historia eduardina, bueno, del rey Eduardo, posterior a la reina Victoria. Bien, es un filósofo que no aparece en los manuales, hay, desde el castellano hay poco conocido de él, y es muy difícil. Es muy difícil. Yo dije, pues voy a estudiar, a ver qué es lo que digo. Y dije, ay, Dios mío, esto ni que lo entienda. Bien, en general, la filosofía idealista siempre se caracteriza por su dificultad, su gran abstracción, ¿vale? Y especulación, que nos lleva hacia el intento de comprender realidades que no son fácilmente accesibles a una mentalidad que se mueve en lo cotidiano, en la vida normal del cada día. Justamente contra esa comprensión de esa realidad que no se capta así de manera fácil en el mundo cotidiano, justamente es contra lo que luchaba Moore, que decía, bueno, pues aquello, ¿no? Hay dificultades para demostrar que el mundo exterior existe. Pues él decía, bueno, pues aquí hay una mano y aquí hay otra. Al menos ya sabemos que hay en un mundo exterior compuesto por dos manos, ¿no? Bien, algo tan simple, tan sencillo, decía Moore, como simplemente levantar una mano y decir que aquí existe el mundo exterior, porque aquí hay una mano que yo contemplo como algo exterior a mí. Vale. Bueno, pues como os digo, Moore va a ser algo más complejo a la hora de entender. No tanto, y aquí me parece que es lo interesante de Bradley, no tan complejo en cuanto a lo que dice, sino en cuanto a lo que apunta. O sea, él, vamos a decirlo así, aquello del dedo y la luna, ¿no? Que sí, el dedo se ve, pero hacia donde apunta el dedo ya no es tan fácil de ver. Eso ya cada cual lo tiene que experimentar, o lo ha experimentado alguna vez en su vida. Pero no es fácil de verbalizar. Ni siquiera creo que él realmente describa esa realidad. Simplemente lo que nos hace es mirar hacia ella y ver si somos capaces de vislumbrarla un poco, de ver un poco en qué consiste. Bueno, bien, ¿en qué consiste esa realidad? Bueno, yo empezaría por la siguiente experiencia, que es una experiencia cotidiana, y en esto yo creo que Bradley
pues coincide en ese punto de partida, que es lo cotidiano, pero se distingue de Moore en lo siguiente. Moore decía, en el mundo cotidiano, ¿qué es lo que yo veo? Pues decía, yo veo una pluralidad de cosas. Yo veo una silla ahí, una persona sentada en ella, veo un fluorescente, luz, una cámara, personas distintas, todas ellas, unas de otras, una pizarra, etcétera, etcétera. Yo veo una pluralidad de cosas. Y esas cosas son todas ellas distintas, tienen su propia entidad y son cosas que a su vez se relacionan unas con otras. Por ejemplo, pues, no sé, Luis Ángel pues está aquí sentado sobre una silla, la cámara está ahora pues filmándome a mí, etcétera, etcétera. Es decir, son cosas distintas que se relacionan unas con otras. Vale. Eso es lo que dice Moore, y parte de esa pluralidad que él considera que es la realidad. La realidad es una pluralidad de cosas todas distintas que se relacionan entre sí. Vale. ¿Qué es lo que va a intentar demostrar Moore? Bradley. Que hay una única realidad. Solo hay una única realidad. Que solamente hay una única cosa. Y que ni siquiera existen cosas que se relacionan unas con otras. Porque si solamente hay una única cosa, entonces es absurdo hablar de relaciones. Porque una cosa no se relaciona consigo misma. Si hay una sola cosa, es decir, fijaos cómo ya os lo avanzo porque va a ser el fundamento de toda su filosofía. Para Moore hay cosas, las que queráis, que se relacionan unas con otras. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice Bradley? Que esto no es así. Hay una única cosa. Solo hay una única cosa y por lo tanto ni siquiera podemos hablar de cosas relacionándose entre ellas. Llegar a la comprensión de qué es esa única cosa es en lo que consiste su filosofía. Y demostrar que esto es imposible y que solamente es posible desde el punto de vista lógico. Esto es lo que intenta demostrar la filosofía de Bradley. Bien. Y como os he dicho, él parte de una experiencia cotidiana que todos tenemos, que es la siguiente. Si yo digo que el mundo está compuesto de muchas cosas, sería este caso, todos diremos, sí, es verdad, así lo vivimos en nuestra experiencia cotidiana, correcto. Pero si Bradley dice que en esa experiencia de esa pluralidad, todos damos por supuesto que todas esas cosas pertenecen a la realidad, a una realidad, a esta realidad, que no hay muchas realidades, que todo lo que vemos como distinto, como singular, la silla, las personas, el fluorescente, esta pizarra, todo forma parte de una única realidad. Si nos preguntan eso, diremos, hombre, pues también es verdad. Yo no veo muchas realidades, veo que todo pertenece a una única realidad. También en nuestra experiencia cotidiana damos por supuesto que al final la realidad es única. Bien. Lo que pasa, dice Bradley, es que, hombre, en la vida cotidiana, pues nos resulta práctico pensar en la pluralidad de las cosas y en que las cosas se relacionan unas con otras o no. Eso es muy práctico.
para nuestra vida cotidiana. Pero el hecho de que sea práctico y por eso nos agarramos a él y no pensamos en lo otro, no quiere decir que lo otro no lo supongamos. Me refiero a lo otro, a que toda esa pluralidad, en el fondo, es parte de una única realidad. Y cuando hablamos de eso, sí, ¿eso a qué nos lleva? Bueno, en la experiencia cotidiana no nos lleva a ninguna parte, no es algo práctico funcionar pensando que todo es lo mismo. Pero, sin embargo, dice Bradley, es más verdadero. Lo falso, lo aparente, es que todas las cosas son distintas unas de otras y no hay conexión entre ellas si nosotros no las relacionamos. Pero dice Bradley, bien, eso es muy práctico pensar así, pero eso es aparente, no es real. Su obra principal, la obra más importante de Bradley, se llama justamente así, Realidad y Apariencia. Esa es la obra más importante de este filósofo y efectivamente es el gran tema de la metafísica. La metafísica es esa disciplina filosófica, siempre ha sido la parte más filosófica de todas las disciplinas filosóficas, que es que el propio nombre de metafísica ya nos hace adivinar por dónde va la cosa, la dificultad del asunto. La dificultad del asunto es que, bueno, el metafísico dice, bueno, metafísica significa meta más allá, fisis de la naturaleza. Bueno, esto aplicado a lo que estamos hablando, ¿qué es lo que quiere decir? La naturaleza, así, vista a través de los sentidos, de la vista, del oído, del olfato, etc., la naturaleza se presenta ante nosotros como un conjunto de fenómenos aislados, singulares, distintos unos de otros, que se relacionan entre sí. Eso es la apariencia, eso es la naturaleza, lo que aparece, así, a simple vista, sin esfuerzo. Basta abrir los ojos para que el mundo aparezca mostrando esa pluralidad, ese conjunto de singularidades que se relacionan unas con otras. Eso es lo que decía Moore, el sentido común. ¿Qué otra cosa puede ser sino? Vale. Pero, dice Bradley, dice la metafísica, pero vayamos más allá de esta, si esto es la naturaleza, dice, vayamos más allá y metafisis, vayamos más allá y vamos a ver qué es lo que se esconde detrás de eso. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esta pluralidad, de esta singularidad? ¿Cuál es la auténtica realidad? ¿Cuál es la auténtica realidad? Y aquí es cuando aparece lo que entendemos por idealismo. El idealismo es justamente esa filosofía que detrás de la materia es lo que los sentidos nos muestran, la materia es lo que compone la naturaleza en sus singularidades, en sus distintos fenómenos, relacionándose unos con otros. Lo que detrás se esconde es que no está fuera, sino que está en el fondo. ¿Veis lo que quiero decir, no? Porque aquí está fuera, ¿no? Pero en realidad no es un fuera, es un en el fondo, son los cimientos del edificio, lo que sostiene todo, lo que sostiene esta pluralidad, lo que sostiene estos singulares. Eso es lo que el metafísico intenta encontrar. ¿Y qué es lo que lo sostiene? Lo que sostiene el conjunto, ¿qué es? Pues lo que sostiene el conjunto es la totalidad. ¿Y la totalidad qué es? El espíritu, la idea. Lo que da sentido a ese mundo. El mundo nosotros no lo percibimos inconexo.
El mundo no lo percibimos. Nosotros realmente, ya es ahí lo que hace que Bradley ataque a Moore. Porque dice Moore, nosotros vemos cosas singulares, particulares. Dice, no, nosotros no vemos eso. Es verdad que lo vemos, sí, es cierto que lo vemos. Pero no solamente vemos eso formando parte de una totalidad. No vemos partes desconectadas, inconexas, desmembradas, lo que él llama una visión fragmentada de la realidad. La realidad no está compuesta de fragmentos, sino que la realidad está compuesta está hecha de una pasta que hace que todo esté en el fondo, que todo en el fondo se perciba como algo unitario, que forma parte de una totalidad. Y si forma parte de una totalidad, eso quiere decir que hay algo que lo une. ¿Qué puede ser eso que lo une? ¿Qué puede ser? Pues lo único que puede ser es... Y la palabra es una palabra, claro, que nos puede llevar a ciertas confusiones, porque es una palabra con muchos significados y algunos de ellos pueden llevar a significados equívocos. La palabra es el espíritu, pero ¿el espíritu qué es? El espíritu es lo que da unidad. No es un fantasma, no es un alma, es lo que da unidad. Lo que hace que las cosas formen parte de una totalidad, una única totalidad. Y eso es lo que Bradley quiere justamente comprender, llegar hasta ello, hasta esa vivencia de la realidad como una unidad total, donde todo es una misma cosa. Es decir, llegar a eso es llegar a la verdad. Bueno, él también lo llama, se me había olvidado, espíritu, idea o absoluto, el absoluto. Una palabra muy importante en la filosofía de Bradley. El absoluto. Absoluto significa lo que no está limitado por nada, porque si es todo, no puede tener partes, no puede tener límites, no puede contener contradicciones. Todo es, y lo veremos de eso, la importancia que tiene la palabra coherencia para la filosofía, ahí pone absoluto, no sé, para la filosofía de Bradley. El absoluto es una palabra que él extrae, inspirado de Hegel, que es el gran idealista alemán, ¿no? También de principios del siglo XIX, que es en el que se va sobre todo a inspirar, aunque no es exactamente, hay aspectos que son muy distintos a de los que Hegel hablaba, pero se inspira mucho en Hegel. Y se inspira también en otro filósofo que es Spinoza, en el panteísmo de Spinoza, filósofo del siglo XVII, que era panteísta porque decía aquella famosa frase, Deus sive natura, Dios o naturaleza, es decir, todo lo mismo. Todo es Dios o todo es la naturaleza. En el fondo, todo es la misma cosa. Bien, pues ese panteísmo espinociano también va a inspirar mucho la filosofía de Bradley. Vale, bien. Bueno, sigamos. Bueno, esto ya lo he explicado. Bien, una cosa importante, también muy relacionada con este asunto, es la famosa frase de Hegel, que Bradley también va a tomar para sí, que es la de que el todo es lo que da sentido a las partes. O, dicho de otra manera, la verdad está en el todo. Algo es tanto más aparente o tanto más falso cuanto más nos aleja de la visión de la totalidad. La verdad, la mentira o lo falso estaría relacionado con una visión demasiado particular o demasiado fragmentada de la realidad. Cuanto más
amplia es nuestra perspectiva, cuanto más nos acercamos a una visión de la totalidad, más próximos estamos a la verdad. ¿Puedo decir una cosa aunque parezca una tontería? Bueno. Mira, es que estoy pensando que ahora mismo aquí cada uno de nosotros somos una realidad, pero en este momento todos somos una realidad, la misma realidad al mismo tiempo, ¿no? Sí, eso es lo que diría Bradley, exactamente. Diríamos que él diría que, aunque en apariencia, bueno, es que es por ahí por donde va, ¿no? Justamente, además, él va a hacer una reflexión sobre el yo, que ya la avanzo, ya que tú la has planteado. Él dice, uno de los problemas de la sociedad de su época es el excesivo individualismo, un individualismo que él llama exacerbado, radical, donde cada uno cree que el yo, el propio yo, es una realidad, pues eso, aislada, perfectamente definida, completamente desconectada de los otros yoes, con los cuales puede pensar en relacionarse o no. Pero no dejamos de pensar en nosotros mismos como entidades completamente autónomas, independientes y autosuficientes. Dice, sin embargo, después ya veréis en qué tipo de argumentos se basa, sin embargo, según su lógica, va a demostrar que ese yo, cuanto más profundizamos en él, más se diluye en el nosotros. Y ese nosotros, si seguimos profundizando, más se diluye en el cosmos, en el todo, en el absoluto. Y por tanto, cuanto más nos olvidemos de nuestra particularidad egoísta, ¿no? Vamos a llamarlo así, centrada en nuestro yo, y más nos abramos a el absoluto, a la totalidad, más próximos estaremos a lo que realmente somos, que es algo que va más allá de lo que nos identifica como un yo aislado. Pero eso, ya estoy avanzando cosas que más tarde tenía pensado hablar sobre ellas. Bien, bueno, pues aquí, hablando de la lógica, precisamente, vamos a ver un poquito, aquí viene la parte más difícil. En fin, la parte más difícil, voy a intentar hacer, difícil de explicar, yo no sé de entender, yo no sé de explicar, leer mucho, me ha costado entenderlo, pues ya, no digo ya explicarlo. Bueno, esta obra, vamos a ver, esta obra, Apariencia y Realidad, se basa en lo más célebre, que además lo tengo que explicar porque además es lo más célebre de este filósofo, de un argumento suyo que se llama el regreso de Bradley. El regreso de Bradley. Bien. Y este argumento, que él lo aplica a todo, este argumento tiene como objetivo demostrar que lo que es particular, que lo que es fragmentario, es en sí mismo contradictorio. Lleva a contradicciones. Y como sabéis, en lógica, cualquier argumento que lleve a una contradicción, es decir, a decir una cosa y su contraria, es falso. Eso es así en lógica. En lógica, un argumento que lleve a poder decir al mismo tiempo sí y no, es una reducción al absurdo que hace que ese argumento, diga lo que diga, es un argumento que es falso. No puede ser. No puede ser. Y él lo que va a intentar demostrar justamente es eso, que las cosas particulares, es así ya.
esta pared, yo, en cuanto a particularidades, si creemos que realmente existen, acabaremos en una contradicción. De manera que acabaremos demostrando que son imposibles. Que esa silla en cuanto tal, como una realidad aislada, fragmentada, única, independiente de todo lo que le rodea, en sí misma esa silla, planteada como una entidad única, es una contradicción y por tanto imposible. Es imposible que ahí haya una silla. No una silla, sino una silla aislada, independiente de la silla que está al lado, independiente de la persona que está sentada sobre ella, independiente de la atmósfera, del aire que hay aquí en esta habitación, independiente de Alcázar, independiente del mundo, del cosmos. Eso es imposible, porque nos lleva, esa afirmación nos llevaría a una contradicción. Este es el tipo de argumento famoso que Bradley va a utilizar para demostrar que todo es una misma cosa y que las cosas singulares, desde un punto de vista lógico, son contradictorias y por tanto imposibles. Vale, ¿en qué consiste el argumento? Bien. Hay dos maneras de plantearlo. Voy a ir a la primera, que es más sencilla. Pero no es tanto la del regreso de Bradley. Pero bueno, aquí ya nos vamos a hacer una idea. Es un argumento que él extrae del propio Hegel. La fenomenología del espíritu de Hegel, que es la obra más importante de este filósofo, parte de esta idea. Dice lo siguiente, de este argumento. Dice lo siguiente. Vayamos a lo concreto. Vayamos a lo concreto. Él dice, los juicios particulares. Cuando un juicio universal es, pues yo qué sé, todo hombre es mortal, ¿vale? Eso es un juicio universal, porque habla de todos los hombres, bien, y de una cualidad que tiene, correcto. Si yo digo, este hombre es mortal, me señala a mí, Andrés Nebot es mortal, esto es un juicio particular, hablo de mí, ¿vale? Pero al decir este, no hay cosa más concreta que decir este. Eso significaría que habla que el juicio es estoy aquí, es lo más concreto, lo más particular, lo más singular que se puede decir. ¿Sí o no? Porque aquí es esto. Pero, dice Bradley, pero aquí hay una contradicción, porque aquí es cualquier sitio. Lo más concreto es al mismo tiempo lo más general, lo más abstracto. Aquí, ese, ahora, dice, todos esos tipos de juicios que pretenden ser lo más particulares, lo más concretos del mundo, que es el sentido común, dice Bradley, realmente, cuando los enunciamos, estamos enunciando lo más abstracto del mundo. Aquí es cualquier aquí, ahora es cualquier ahora, este es cualquier este. Y decir que es cualquiera quiere decir que puede serlo todo. Luego, los juicios, primer argumento de Bradley, los juicios, cuanto más particulares, llevan a la contradicción de que, queriendo ser muy concretos, acaban afirmando algo totalmente abstracto, totalmente universal. Luego son juicios imposibles, son juicios en sí mismos contradictorios. Y si son contradictorios, son imposibles. Luego el aquí no existe, el este no existe, el aquel no existe, el ahora no existe. Existe en la vivencia cotidiana, que nos va muy bien y nos entendemos perfectamente cuando hablamos y lo entendemos lo que queremos decir. Pero desde el punto de vista metafísico, cuando vamos a la auténtica realidad, vemos que eso no es posible. Que cuando uno dice aquí, no está diciendo aquí, está diciendo en cualquier sitio. Está apelando a esa única realidad que lo es todo. Primer argumento.
Pero este no es el argumento del regreso de Bradley, es el primero que él plantea para ir ahora al segundo, que es el suyo. Este sí que es el que el que más elabora. Bien. Bueno, este argumento realmente he dicho que es suyo, pero ya lo descubrió en su momento el propio Platón para oponerse a sí mismo. Platón es el famoso filósofo de la teoría de las ideas, y él en su último libro, en el Parménides, se dio cuenta de que su teoría de las ideas no funcionaba. Y se dio cuenta porque él utilizó un argumento contra sí mismo, por el cual demostraba que su propia teoría no acababa de funcionar correctamente. Y el argumento se llama el argumento del tercer hombre, que es el siguiente. Dice así: vale, yo tengo... Esto es un hombre, un ser humano, ¿no? Bien, un hombre. ¿Qué? Que se ve bien. Bien. Y aquí hay otro, pues una mujer, bueno, bien. Por decir que son distintos, ¿no? Son dos seres concretos distintos, Pepe y Luisa. Vale. Vale, ¿cómo sé yo que estas dos personas, en el fondo, siendo distintas, comparten una misma realidad? Dice, bueno, pues porque, dice Platón, existe la idea de ser humano. Y esta sí que no la dibujo, porque es una idea, es un concepto, ¿vale? Una definición, idea de ser humano. Que también es una cosa. Es el mundo de las ideas, que para Platón también son cosas, tan cosas como esta y esta. Si este ser humano y este ser humano se parecen, es porque ambos comparten un parecido, que es que son semejantes a una misma idea. Este se parece a esta idea y este se parece a esta idea. Con lo cual decimos, si se parecen, querrá decir que la comparten y por tanto que son lo mismo. Bien. Esta es la famosa teoría de las ideas de Platón. Pero él mismo se da cuenta de un problema. Dice, ya, pero ¿cómo sabemos que esto se parece a esto? Claro, porque, dice, aquí tiene que haber algo que una a esto con esto. Para que decir que esto, si yo digo que esto se parece a esto porque comparte esto, ahora la pregunta es, ¿cómo sé yo que estos se parecen a esto? Porque comparten una idea que es común. Ah, aquí me sale otra, es el tercer hombre, aquí me sale una tercera realidad. Contaba con dos y ahora me sale una tercera. Si estos y estos se parecen, es porque comparten una cosa común, que no puede ser ninguno de ellos. Luego hay una tercera. Y ahora la pregunta es, ¿y esta cómo se parece a esta? Y esta a esta, porque comparten una idea común. ¿Y esto a dónde nos lleva? Al infinito, a la contradicción. Luego, resulta que, dice Bradley, y esto es el regreso al infinito. Si decimos que las cosas se parecen porque comparten una idea común, eso quiere decir que hay algo que las une. Luego, eso que las une es una tercera cosa que hay, que a su vez, y resulta que, por lo tanto, eso nos lleva a un regreso infinito, es decir, a algo insoluble. A decir que hay infinitas realidades. Pero decir que hay infinitas es algo imposible. Luego, no puede haber dos realidades, tiene que haber solo una. Y esto la cosa sigue, porque él dice, vale, no puede haber dos cosas que se parezcan pero que sean distintas, porque si no tendría que haber una tercera que hiciera, que permitiera relacionarlas entre ellas, que a su vez así, infinitamente.
y sigue diciendo. Supongamos, el ejemplo es suyo, supongamos que hay un lápiz sobre la mesa. Tenemos la mesa. Bien. El dibujo técnico no es lo mismo. Vale. Sí, más o menos. La mesa. Tenemos el lápiz. Y tenemos una relación sobre. ¿Vale? Bien. El lápiz está sobre la mesa. Correcto. Y él ahora se hace esta pregunta. ¿Qué es este sobre? ¿Qué es este sobre? Si este sobre el sobre es una relación. ¿Sí o no? Sí. Relaciona el lápiz con la mesa. Diciendo que el lápiz está sobre la mesa. ¿Sí o no? Es una relación. ¿Es el sobre una cosa? Puede ser sí o no. Vale. Si es no, entonces no es nada. Con lo cual, no tendría sentido decir que el lápiz está sobre la mesa, porque si sobre no es nada, no estaríamos diciendo nada sobre el lápiz ni sobre la mesa. No existiría esa relación. Tiene que ser algo. Pero si es algo, si es una cosa, entonces, ¿qué relaciona al lápiz con la cosa del sobre? Tendría que ser otra relación. ¿Y qué relaciona al sobre con la mesa? Tendría que ser otra relación. Y esa relación a su vez se tendría que relacionar con otra relación. Y esa a su vez con otra relación. Luego nos llevaría al decir que el lápiz está sobre la mesa, nos llevaría a una infinitud inconmensurable de relaciones jamás finalizadas. Luego, las relaciones no existen. Siempre que relacionamos algo, dice Bradley, siempre que relacionamos algo, lo relacionamos en el mundo cotidiano. Pero desde el punto de vista lógico, una relación implica necesariamente unir la cosa que relaciona con la cosa relacionada. Y a su vez, ¿quién relaciona esas dos cosas? Y a su vez, ¿quién esas dos cosas? Solución. No hay relación. No existen las relaciones. Y si no existen las relaciones, todo es exactamente lo mismo. Todo está hecho de una única pieza. Y realmente la sabiduría consiste justamente en contemplar, según Bradley, contemplar la realidad más allá de las relaciones aparentes que nos hacen ver que esa realidad es una multitud de cosas relacionándose unas con otras. Todo es exactamente lo mismo. No hay cosas distintas que se relacionan unas con otras. Todo es exactamente lo mismo. El absoluto. A eso él lo llama el absoluto o la totalidad. Cuanto más nos aproximamos a esa visión, más cerca estaremos de la verdad. Bien, lo mismo habla del tiempo y el tiempo, por ejemplo. Habla de muchas cosas, dice, porque va analizando cada una de las cosas, ¿no? Por poneros un ejemplo. Antes he hablado del ejemplo del yo. Bueno, va en este sentido. Pero, como se parece mucho al ejemplo del tiempo, y el del yo ya he hablado, dice, ¿qué es el tiempo? Dice, el tiempo es un antes y un después, ¿no? Es una sucesión de instantes, de presentes. En los instantes ahí pasa el tiempo, en el instante pasa el tiempo, en el instante mismo pasa el tiempo. No, porque justamente el ahora se define como algo donde el tiempo no existe, es intemporal, el ahora es intemporal. ¿Lo veis? No sé si. Porque
Si por el ahora pasa el tiempo, deja de ser ahora para ser antes. ¿Sí o no? Si por el ahora pasara el tiempo, automáticamente ya no sería ahora, sería antes. Porque ya habría pasado el tiempo por él. Luego, el ahora es intemporal. Hay gente que cree que el mundo, que la realidad está compuesta de una totalidad de instantes. Instantes pasados, presentes y futuros. Pero si los instantes son atemporales y el conjunto del tiempo sería la suma de todos esos instantes que son intemporales, no existiría el tiempo. Porque sería el conjunto de instantes intemporales. Luego el tiempo tampoco existe. Hay que contemplar el absoluto, dice Bradley, al margen del tiempo. Y lo mismo al margen del espacio. Bien, fijaos por tanto que como os decía antes, la cuestión está en que Bradley no se puede describir exactamente, en qué consiste ese absoluto. Lo que está diciendo es lo que no es. Y lo que nos está, por otro lado, diciendo es que recordemos o que vislumbremos, que comprendamos esa realidad atemporal, inespacial, espiritual, total, donde todo es lo mismo y que hace que las cosas, a pesar de que aparezcan como fragmentadas, formen parte de una misma realidad. Y eso uno es capaz de llegar hasta ello o no. En realidad, él dice que para llegar a la comprensión de esa realidad, él dice que no se llega a través de la inteligencia o de la razón. A pesar de ser un idealista, que normalmente los idealistas son muy racionalistas, realmente él habla de la palabra feeling. Dice, se llega a través de un feeling. Y feeling en este sentido quiere decir de un sentimiento, feeling sería el sentimiento más o menos traducido, de un sentimiento, pero es un sentimiento ¿de qué? De empatía con las cosas, de sentirse uno próximo a ellos o lo mismo que ellas. Es un sentimiento, cuando decimos que tenemos feeling con algo o con alguien, es que notamos, no sabemos muy bien cómo, no lo podríamos expresar nunca, pero notamos que hay algo que nos une. Eso es decir, notamos algo que compartimos, pero que es algo esencial, no es algo trivial, anecdótico, no, algo esencial. Ese sentimiento de feeling es el que él dice que donde hemos de buscar la solución a una vida tan fragmentada, que es donde él pone el problema o señala o el dedo en la herida, porque él dice que el problema justamente de la sociedad occidental, europea, justamente es esa vida en lo fragmentado, esa vida en el egoísmo, en el individualismo, en la incapacidad para poder conectar con el todo, que es lo que dice él, que es realmente lo que más nos aproxima a la verdad. Él, cuando habla de verdad, dice, hay grados de verdad. No existe la verdad o la mentira, sino que existen grados de verdad. Y cuánto más verdadero es algo, un enunciado, cuánto más verdadero es, dice, es algo tanto más verdadero cuanto más une lo singular con la totalidad a la que ese singular pertenece. No se relaciona, porque para él no hay relaciones, a la totalidad a la que pertenece. Entonces es tanto más verdadero. O
Si por ejemplo, no sé, el ejemplo es mío, el otro día antes pensando un poco a ver cómo no sé si era un ejemplo correcto, pero me ha dado la sensación de que sería algo así como decir, bueno, fulanito ha matado a menganito, ¿vale? Eso es un hecho. ¿Qué malo es fulanito que ha matado a menganito? Vale, sí, pero ojo, eso es verdad. Pero es que lo ha matado en defensa propia. Ah, entonces ya la cosa cambia. Ya esa verdad que era al principio particular se enmarca dentro de algo más universal. Sí, pero es que resulta que además no lo ha matado en defensa propia porque el otro lo ha querido atacar porque había violado a su hija. Ah, bueno, entonces ya la cosa cambia, ¿no? Y tú vas ampliando, ¿no? Ampliando. Son los jueces lo solucionan. Claro, son los jueces, ahí está, ¿no? La cuestión de decir... Estoy pensando en una cosa que has dicho... Disculpa, es lo que él llama verdad como coherencia. No, me refiero a lo de antes, de que no existe el tiempo. Es que eso es relativo. Vamos a ver, no existe el tiempo como tal, como tiempo, no existe. Pero es que el tiempo se compone de presente, pasado y futuro. O sea, si tú hablas del tiempo, ahora mismo, ¿qué hora es? ¡Pum! Es una hora, es el presente. Hace un minuto ya es pasado. Y lo que tiene que llegar ya es futuro. O sea, que después existe, pero está dividido en tres facetas, presente. Eso es, sí. Si él lo que él, a ti como poeta, te diría, lo que te propongo es que intentes. Y eso muchos poetas lo han hecho. Mira, hablando de poesía, ahora os hablo de un tema, te diría, intenta comprender la realidad más allá del tiempo, desde una visión intemporal. Bueno, pues si lo consigues, y hay poetas que lo hacen, y filósofos que lo intentan, la realidad dice, ¿cómo contempla a Dios? Que sería el absoluto, ¿no? Algunos, no Bradley, pero algunos sí que identificarían, y algunos idealistas lo hacen. No es el caso de Bradley, pero sí que algunos dicen que ese absoluto no dejaría de ser ese ser espiritual, divino, que es donde todo cobra sentido, ¿vale? Bien, pues desde ese punto de vista hay teólogos que dicen, ¿cómo vería Dios la historia, el tiempo? Dice, él lo vería desde el punto de vista de la eternidad, y en la eternidad no existe el tiempo. Subespecie eternitatis, dice. ¿Cómo puede ver Dios? ¿Cómo contemplaría? Bueno, y eso es un poco el ejercicio que nos propone Bradley. ¿Cómo contemplaría desde una mente, desde un absoluto, donde no existen los fragmentos, porque el tiempo lo que tú has hecho es fragmentar? ¿Cómo contemplaría, cómo comprendería, cómo vería lo que para nosotros es temporal? ¿Cómo lo vería desde la eternidad? Amigo, ahí está. Os decía de un poeta, y acabo con esto ya, que es Thomas S. Eliot, ¿vale? Es un poeta de la misma, es un poco posterior a Bradley. Eliot, los grandes poetas, dijéramos, del siglo XX, pues Eliot es un poeta revolucionario, porque también Eliot va a proporcionar una poesía completamente distinta de la típica poesía romántica, muy de romance, muy realista, vamos a decirlo así. Y ya en Eliot, pues como en todos los pintores de principio del siglo XX, pues hace ya una poesía de vanguardia. Y fijaos que Eliot, la tesis doctoral, porque él quería ser filósofo, no quería ser poeta, la tesis doctoral es una tesis sobre Bradley. Curioso. La tesis doctoral de Eliot trata sobre Bradley. Y todos los intérpretes y estudiosos de Eliot dicen que efectivamente, pues la filosofía de Bradley se aprecia enormemente en su filosofía.
Y además se aprecia de una manera muy curiosa, porque Eliot lo que hace en su poesía es reflejar justamente los fragmentos. Es decir, que eso es muy de Bradley. ¿Cómo podemos llegar al absoluto? Pues solamente podemos llegar al absoluto a través de la conciencia trágica de vivir en lo fragmentario. Es esa conciencia dramática, trágica, de que el mundo ha perdido para nosotros sentido, que es justamente la experiencia que hay, justamente con el final, bueno, con la Primera Guerra Mundial y demás, ¿no? Que hay una verdadera crisis del humanismo, cuando realmente Eliot dice, justamente es que la humanidad se ha fragmentado, se ha dispersado. Y justamente en mi poesía voy a describir esa trágica fragmentación en la que viven los seres humanos, para que, leyéndola, surja ese feeling del que hablaba antes, esa necesidad de recuperar la totalidad.